Entonces, para el examen de piel, idealmente, debe hacerse con luz del día. Es importante, la luz artificial no es tan precisa para poder hacer la evaluación, pero generalmente esto no se puede cumplir últimamente, ¿no? Doctor, la zona, ¿sí? ¿Me escuchan? No se observa la diapositiva, doctor. Ya, ahora voy a intentar una, ¿ya? Creo que no le he compartido bien. Vamos a ver. Bien, no sé si lo ve. ¿Se ve? Está cargando, doctor. Ahora sí se observa, doctor. Ya, entonces está bien. Bien, entonces, como le señalaba, digamos, lo ideal es que se realice con la luz del día, pero no siempre es posible. Y la zona a examinar, bueno, no tiene que estar cubierta, ¿no? Hay que evaluar el color de la piel para ver si hay alteraciones como por ejemplo hematomas, lesiones amarillentas, oscuras o claras, la turgencia y elasticidad, la temperatura, para ver si hay, por ejemplo, aumento de calor, que puede ser por fiebre, hipertiroidismo, o frialdad, puede ser por shock, por hipotiroidismo, etc. La humedad de la piel para ver el estado de hidratación y la observación específica, ¿no? Vamos a ver cada una de estas partes, ¿no? Lo primero es la coloración. Puede ser pálida, que nos indica anemia, rubicunda, no puede indicar fiebre o vasodilatación, ¿no? Como por ejemplo en el síndrome carcinoide, ¿no? Por ejemplo. Puede ser ictérica, cuando hay una patología hepática o hemólisis. Amarillo pajizo, también cianótica, lividez, o también tenemos el amarillo, la ictericia flavínica, ¿no? Que es palidez más ictericia, que se ve generalmente en el ampuloma, ¿no? En el cual el ampuloma obstruye, produce colestasis, que va a dar ictericia, y cuando el ampuloma se necrosa, va a producir palidez, porque sangra, ¿no? También la ictericia flavínica se puede ver o amarillo pajiza también se puede ver en hemólisis, ¿no? El paciente, por la elevación de bilirrubina directa, va a tener ictericia, pero por la hemólisis va a tener anemia. La piel puede ser morena, trigueña, puede haber eritrosis, color rojo púrpura, el color cereza, por ejemplo, que se ve en la intoxicación por monóxido de carbono, o cianosis también, ¿no? Color rojo azulado. Es en cuanto a la coloración. En cuanto a la humedad, podemos ver hiperhidrosis, anhidrosis, sarpullido, lesiones húmedas, o como por ejemplo, ahora tenemos una paciente con una disautonomía, ¿no? Y le sudan las manos bastante, ¿no? Hiperhidrosis palmar y plantar. Si hay mal olor en la zona húmeda de las manos, los pies, puede ser bronhidrosis. Si hay transpiración de colores, cronhidrosis, que se puede ver en infecciones micóticas, en algunas infecciones micóticas, o en los pacientes con insuficiencia renal, la urhidrosis, ¿no? Transpiración con alto contenido de urea. Hay que verlo en cuanto a su localización, cuándo aparece, cuándo desaparece, la intensidad, etcétera, ¿no? En cuanto a las lesiones del paciente, tenemos que ver si tenemos alguna lesión especial. Si tenemos que ver una lesión especial, tenemos que ver en dónde están localizadas, ¿no? En la topografía, ¿no? Por ejemplo, lesión de cabeza, brazos,
cuál es la distribución. Esto es importante, ¿no? Por ejemplo, tenemos pacientes con psoriasis, ¿no? La psoriasis la vamos a ver en los codos, en las rodillas, en la zona de flexura, en el cuero cabelludo, son las zonas clásicas. Claro que al final puede, si es severa, puede afectar todo el cuerpo, ¿no? Pero eso la localización topográfica nos ayuda. El tipo de lesión, si es primaria o secundaria. Las lesiones primarias, que son las clásicas, son la pápula, la mácula, el nódulo, la vesícula, ¿no? Pero cuando esas lesiones se combinan, pueden dar lugar a a las lesiones secundarias, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una mácula con una pápula, ¿no? O por ejemplo, en el caso de paciente con varicela, ¿no? Que tiene combinación de mácula, pápula, vesícula. Una vesícula infectada se convierte en una lesión secundaria, que es la pústula, por ejemplo. Luego tenemos que ver la forma de la lesión, ¿no? La morfología. Eso es importante, sobre todo en tumores cutáneos, ¿no? Es irregular, o por ejemplo un melanoma puede ser irregular, puede ser la coloración también asimétrica, etc. La distribución, que ya hemos mencionado, que es la topografía, y la evolución, ¿no? En la evolución también puede entrar cómo responden al tratamiento. Por ejemplo, el paciente a veces puede tener una lesión descamativa y piensa que tiene hongos. Le aplican el antimicótico, no funciona, ¿no? O puede pensar que tiene alergia y se aplica corticoides. Si le aplica corticoides y empeora, generalmente es hongo o infección. Y se aplica, si tiene una lesión descamativa y no mejora y piensan que es hongo y no mejora con un antimicótico, lo más probable es que sea inflamatoria, ¿no? Y tenga que usar corticoides. Entonces, para un diagnóstico morfológico tenemos que ver el tipo de lesión, ya sea primaria o secundaria, el tamaño de la lesión, en milímetros, centímetros, cuál es la forma, ustedes van a describir forma redondeada, ovalada, anular, circinada. Circinada es como óvalos, ¿no? Óvalos superpuestos, arciforme, en forma de ramas, poligonal, ¿no? Puede ser de rectángulo, rombo, etc. Los bordes también es importante, puede ser definido o no, porque si es un borde indefinido, nos va a indicar generalmente una lesión maligna, muchas veces si hablamos de tumorales. Igual, en un melanoma, por ejemplo, si es irregular o difuso, etc. Si son discretas o puntuales y son elevadas, ¿no? Esas son características. El color ya hemos mencionado, ¿no? Hipocrómico, hipercrómico, amarillo, verde, el color que tenga, y la consistencia es importante, ¿no? Bueno, pero más en los ganglios, ¿no? Que si es pétreo o duro, generalmente los ganglios son malignos. Pero también, en cambio, en las lesiones cutáneas, puede haber lesiones pétreas y duras, que son córneas, que no son malignas. Blanda o remitente, perdón, con M, que desaparece, generalmente es aplastable, a veces son lipomas. La superficie, si es lisa o rugosa, si es acuminada, por ejemplo, como el condiloma, o si es plano, si es umbilicado, también como el condiloma. Y el número de lesiones puede ser única, múltiple, universal, etc., ¿no? El patrón puede ser lineal, anular, ¿no? Si está en una línea, ¿no? Como por ejemplo las lesiones en un herpes zóster. Anular, como en un blanco, o lesiones en diana, ¿no? Generalmente son reacciones adversas a fármacos. Puede ser segmentaria o agrupada o reticular, ¿no? Reticular, por ejemplo, en vasculitis. Y puede haber escamas, ¿no? Finas o gruesas, ¿no? Como por ejemplo en ictiosis o también en psoriasis. Luego tenemos que averiguar cómo evolucionó la lesión, cuándo apareció, en qué lugar apareció primero, cómo fue progresando, solo progresó o de repente el paciente tomó alguna medicina, se puso alguna crema y hizo que empeore o mejore. Y si hay lesiones crónicas, cómo han mejorado. Signos y síntomas asociados, ¿no? Por ejemplo, es una lesión dérmica irregular y hay que saber si tiene prurito o no tiene prurito, ¿no? Si ha tenido fiebre, otra cosa, no sé si está infectado. Entonces, los síntomas relacionados con la erupción van a ser prurito. Hay que ver en qué momento los síntomas son más intensos.
Y tenemos que ver las medicaciones actuales o recientes, en el sentido de si es que, como les digo, ha usado de repente corticoides, pensando que es antiinflamatoria, ha empeorado, ¿no? Entonces de repente es infeccioso. O ha usado un antimicótico y no ha mejorado, ¿no? De repente es inflamatorio. ¿Qué enfermedades previas o actuales? Es importante, ¿no? Los pacientes diabéticos tienden a tener acantosis nígricas, hacen micosis de los pies y de uñas de pie y manos, hacen intertrigo candidiásico, así desarrollan cándida en las zonas de flexión, como por ejemplo axila, ingle, etcétera, cuello, ¿no? Luego tenemos la presencia de fotosensibilidad, es importante, por las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como el lupus, rash malar, lesiones en las zonas expuestas al sol, como el cuello, por ejemplo. Y hay que hacer análisis por aparatos, ¿no? Ver cómo está el aparato respiratorio, cardiovascular, renal, neurológico, ¿no? De acuerdo a lo que buscamos, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Bourneville, que es una enfermedad con lipomatosis renal, aparecen unos pequeños especie de cachitos o pequeñas garritas en el borde unguial, ¿no? Entre la uña y el dedo. Son característicos. Entonces, en ese caso, inmediatamente ustedes, de examen neurológico, porque el paciente generalmente tiene lesiones neurológicas severas. Y se hace un estudio genético y se confirma. Entonces, los aparatos pueden estar relacionados con el tipo de lesiones, ¿no? También, por ejemplo, si tienen una lesión en el heliotropo, en el rostro, o tienen una lesión descamativa en los nudillos, eso se puede ver en dermatomiositis. Y en aparatos pueden ver cómo está la fuerza muscular, ¿no? Si hay compromiso de otros órganos, etcétera, ¿no? Entonces acá tenemos las lesiones primarias, que son a la izquierda, ¿no? Máculas, pápulas, placas, ronchas o abones, nódulos, tumores, vesícula, ampolla, que es vesícula grande, mayor de 5 centímetros, pústula y goma. Bueno, pústula la consideran acá primaria, perdón. Las secundarias serían escoriación, fisura, úlcera, necrosis, costra, ¿no? Costra que es una de las lesiones anteriores en las cuales se ha abierto la herida y se ha formado una lesión costrosa. Cicatriz, escara, que es una solución de continuidad, puede ser de una ampolla, a partir de una ampolla, a partir de una pústula que se ha abierto. Atrofia, liquenificación, púrpura, etc. Telangiectasia, etc. Vamos a ver algunas lesiones. Acá tenemos las máculas, acá tenemos una mácula blanca, característica de hipopigmentación, ¿no? Compatible con vitíligo, ¿no? Placas menores de 0.5 a 1 centímetro de diámetro. Los parches son las mismas máculas, pero lesiones más de 2 centímetros. Y tenemos pápulas, ¿no? Acá es una pápula, pero confluente. Son varias pápulas juntas y van a formar una placa, que es la placa psoriásica. Esta es una lesión sólida menor de 1 centímetro de diámetro. No, acá no hay una pápula, ¿no? Acá hay una placa formada por varias pápulas. Entonces, si podemos ver una lesión individual, una de las solas sería, ¿no? Luego tenemos la posibilidad de ver nódulos, lesiones firmes, grandes de unos 5 centímetros. Luego tenemos la placa, son lesiones grandes, más de 1 centímetro, como la que hemos visto anteriormente en la otra imagen, que son, se pueden ver en la psoriasis o también dermatitis eczematosa. Luego tenemos el tumor, son formaciones sólidas, mayores de 5 centímetros. Y puede persistir y crecer incluso, ¿no? Las vesículas, como esta imagen, que son en el labio, son características del herpes, ¿no? Cuando son más internas, puede ser estomatitis aftosa, que es una enfermedad viral común. Pero si son más grandes y también internas, pueden estar asociadas con lupus también, ¿no? O enfermedad de Behçet. Entonces, las lesiones suelen ser translúcidas. Puede haber dermatitis por contacto también. Por ejemplo, si aparecen estas vesículas en la mano, en forma lineal, después de haber agarrado algún objeto, ¿no? Que puede producir alergia, entonces generalmente
puede ser una dermatitis de contacto, dermatitis por contacto. La pústula es una vesícula llena de leucocitos. Que, digamos, generalmente puede ser infeccioso, la pústula, pero los neutrófilos también pueden aparecer por una lesión inmunológica, ¿no? Por ejemplo, el pioderma gangrenoso, que es una lesión autoinmune, puede tener pústulas o pus, ser infecciosa, sino autoinmune. ¿No? Pero generalmente lo más común es autoinmune. Acá tenemos las ampollas, generalmente puede ser cuando son grandes, hay enfermedades ampollares como el Steven Johnson, por ejemplo, o también el NET, ¿no? Epidermolisis necrotizante, ¿no? Que se ha visto asociado a algunos fármacos, incluido tuberculosis. Pero fármacos que manejan la tuberculosis. Los quistes son lesiones elevadas encapsuladas, los jabones o ronchas. Bueno, acá, digamos, las jabones son pápulas elevadas, en las cuales ustedes pueden diagnosticarlo presionándolas con el dedo, ¿no? Generalmente son eritematosas. Si ustedes la presionan con el dedo, van a palidecer, ¿no? Eso indica que son por vasodilatación, ¿no? Prácticamente lo mismo que en las ronchas. Pero realmente en la terminología española le llaman abones. Luego tenemos la telangiectasia, son vasos sanguíneos dilatados superficialmente, ¿no? Realmente la roncha es la única diferencia de la roncha. Acá se ven las ronchas y los abones son más pruriginosos las ronchas, ¿no? Pero la mayoría de autores considera que son iguales, abón y roncha. Tenemos la liquinificación, que es un engrosamiento en la piel. La costra también, exudado seco, ¿no? Puede ser amarillo o rojo, para el color de la costra. La milia son pápulas pequeñas, llenas de queratina, y la erosión es una pérdida de la epidermis, ¿no? Escoriaciones son erosiones lineales. La atrofia cutánea, hay pérdida de tejido dérmico, son lesiones brillantes por la cicatriz. La cicatriz es secundaria a un trauma. Suelen ser hipopigmentadas, pero también pueden ser hipertróficas, prominentes. Cuando la cicatriz significa que hay compromiso subdérmico ya. Si ya hay una cicatriz, entonces es probable que, digamos, la lesión es profunda, ¿no? Generalmente subcutánea, y si es una zona con vellos o folículos pilosos, se destruyen, ¿no? El prurito, que es la picazón, deseo de rascado, puede ser dermatitis alérgica, dermatitis atópica, pero también puede ser por ser piel seca, ¿no? Piel envejecida, cerosis, que es piel seca, que no solo indica piel envejecida, pero también en Huancayo es frecuente por la altura, ¿no? Por la piel seca. Entonces, eso es importante. Aparte de eso, el prurito también se puede dar por otros elementos en la sangre. El famoso prurito del paciente con insuficiencia renal, ¿no? Y aún más famoso es el prurito del paciente con colestasis, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen digamos, cirrosis biliar primaria, ¿no? Con obstrucción crónica de las vías biliares. Trastornos sistémicos que van a producir lesiones dérmicas, nefropatías, colestasis, etc. Lesiones secundarias, la úlcera, es una alteración de continuidad que ha llegado hasta la hipodermis y va a dejar cicatriz, ¿no? Todo úlcera deja cicatriz porque es muy profunda, ¿no? Si es muy destructiva y amplia, se llama úlcera fagedénica. La úlcera puede ser asociada a infecciones también, ¿no? Las úlceras de miembros inferiores que nunca curan y que son generalmente por micobacterias, se conoce como úlcera de Buruli, ¿no? También úlceras tropicales. Tenemos las úlceras de decúbito también, ¿no? En los tablones, en la región sacra, etc. ¿No? Entonces, esto hay que tener en cuenta, ¿no? El absceso es una lesión purulenta en la epidermis, hipodermis o dermis. Y las vegetaciones generalmente se van a encontrar en zona genital y anal, por ejemplo, el condiloma, ¿no? Pero puede haber vegetaciones también en la mucosa labial y oral.
asociadas por el condiloma, pero también pueden estar asociadas con papilomas. Los quistes se palpan, a veces no se ven, y son renitentes, redondos. Tienen una cavidad rodeada por una cápsula, y estos quistes generalmente tienen un contenido: grasa, pelos, mucina o queratina, ¿no? Los quistes grasos son fáciles de diagnosticar. Tienen un puntito hacia afuera, que es como un comedón. Ustedes los aprietan y empieza a salir todo el tejido, todo el contenido graso, y que generalmente es maloliente porque está, digamos, ¿cómo podemos decir? Está bloqueado en su salida, ¿no? Son quistes. Las petequias son lesiones puntiformes que hay que diferenciar de las picaduras de pulga. La diferencia es que ustedes le ponen un vidrio encima o le presionan y no desaparece. Son lesiones del vaso, no son lesiones de extravasación. La equimosis es una extravasación de sangre en los tejidos y van a encontrar la lesión generalmente violácea o verdosa, ¿no? La púrpura es sangre en la piel hasta 2 milímetros. Rubicundez, color rojo, vasodilatación, como les mencioné, fiebre, ¿no? Pero también puede ser poliglobulia, ¿no? Ustedes tienen que ver la conjuntiva del paciente para saber más o menos si tiene hemoglobina alta. En alcoholismo también se puede ver en síndrome carcinoide, pero el síndrome carcinoide es ocasional, en el momento que se produce la crisis carcinoide. Y en este caso va a estar elevada la 5-hidroxitriptamina o serotonina. Si el paciente tiene vasodilatación permanente, por fiebre o por el calor extremo, se va a mostrar las telangiectasias. Podemos también tener poliglobulia. El paciente va a tener cianosis, color azulado de la piel, mientras su concentración de hemoglobina carboxilada sea más de 5 gramos. Mientras sea así, va a tener coloración azulada de la piel, ¿no? Puede ser, esa cianosis puede ser periférica, central o mixta, y generalmente por alteración de la hemoglobina. Luego tenemos la ictericia, va a aparecer si la bilirrubina es mayor de 1.5 miligramos por decilitro. Y acá están, bueno, en la ictericia hay que ver si es por hemólisis o por lesiones, hepáticas, ¿no? La hiperpigmentación de la piel, vamos a tener melanodermia localizada, las cefalies, también conocidas como pecas, los tumores malignos melanoma, la melanosis facial, que está asociada con el embarazo, el cloasma también con el embarazo y también con eventos, digamos, hormonales, en los cuales lo que produce la pigmentación son neos pigmentarios melanocíticos. La pigmentación es síndrome de Peutz-Jeghers, que es una poliposis colónica múltiple, familiar, en la cual hay una hiperpigmentación generalmente oral, ¿no? En el paladar, en los labios. A veces le llaman boca de perro, ¿no? Boca negra. Tenemos hemosiderosis y hemocromatosis. En ambos casos hay depósitos de hierro en el tejido, en la piel, y también en el hígado, ¿no? La hemocromatosis se conoce como en la diabetes bronceada, por ejemplo. El albinismo, la fenilcetonuria, que son el albinismo, digamos, hipopigmentación, el vitílico, y la leucodermia, que son hipopigmentaciones. Vamos a acabar ya con las faneras: cabellos, pellos, uña y pelo. Estudiar la distribución normal, si hay piloerección, pelos de punta, como dice, hay mucha actividad simpática, estrés. La hipertricosis, mucho vello. La hipotricosis, disminución de vello. Y la alopecia, que es falta de cabello, ¿no? Puede haber calvicie. Entonces la alopecia también hay que evaluarla, ¿no? Si es una alopecia con entradas en las regiones frontales o laterales, generalmente es la alopecia, digamos, androgénica, idiopática, asociada a la producción hormonal de cada paciente, ¿no? Alopecia androgénica, lo más común en varones. En mujeres, bueno, en general tenemos el telógeno effluvium, ¿no? Telógeno effluvium es la caída de cabello intermitente, pero es una caída de cabello homogénea, ¿no? Que va a caerse en todos los sectores, ¿no?
es la más común. Mujeres, y también varones se puede ver, ¿no? Generalmente asociado a estrés, problemas hormonales, etc. Y luego tenemos el anagen efluvium. El anagen efluvium es la caída de todo el cabello prácticamente asociado a quimioterapia o alguna medicación, ¿no? En estos casos, se puede ver que el paciente tiene una caída casi total, ¿no? Y el cabello se vuelve muy, muy delicado, muy, digamos, quebradizo, suave, etc. Y existe un grupo más de este tipo de caída del cabello que es la alopecia areata. La alopecia areata, en la cual hay alopecia de caída de cabello en focos, ¿no? Entonces, revisan la cabeza del paciente, van a encontrar 2 o 3 o 4 pedazos de todo el cabello donde falta cabello, ¿no? La alopecia areata es característica del lupus y enfermedades autoinmunes. Por eso es importante tenerla en consideración. En cuanto a las uñas, puede haber, por el color, puede ser pálidas, puede haber leuconiquia, uñas blancas. Bueno, no hay uñas generalmente. Pueden ser convexas, en relación a anemia, por ejemplo, coiloniquia, ¿no? Hipocráticas, en relación a tuberculosis o hipoxia, ¿no? A la coiloniquia, perdón, cóncavas, o en cuchara, perdón, corrijo, coiloniquia es cóncavas, ¿no? O pueden ser convexas. Luego, ausencia de uñas es anoniquia. Microniquia es uñas pequeñas, onicogrifosis es uña en garra. La consistencia por niquia aumentada, ¿no? Eso se ve con la edad. Conforme la persona tiene mayor edad, las uñas van haciendo más gruesas. Va a haber paquioniquia. Escleoniquia es la uña dura. Luego tenemos onicorrexis, que es fragilidad de la uña, uñas quebradizas, que a veces implican una deficiencia nutricional. Y también podemos tener megaloniquia también, que es el aumento del tamaño y espesor de la uña. A veces por problemas traumáticos. Enfermedad o alteraciones de las uñas tenemos el surco de View o el signo de View, es un surco transversal, ¿no? Es decir, la uña tiene líneas verticales que ustedes van a ver, bueno, algunos de ustedes quizás tengan, que son característicos del envejecimiento. Ya a partir de los 23, 24 veces empiezan a aparecer. Pero el surco de View es una línea transversal, no vertical, sino horizontal, que como que corta la uña, ¿no? A veces se ve como una hendidura. Eso indica alguna enfermedad severa, ¿no? Por ejemplo, antes se encontraba en sepsis, neoplasias, tuberculosis. También reumatismos severos, cardioarticulares, ¿no? Fiebre reumática, etc. Alguna enfermedad tan severa que el crecimiento de la uña se haya detenido. Y luego deja esa línea. Luego hay onixis destructiva, parionixis, lesiones de la uña, de las periféricas, o de los tejidos blandos, perdón. Y luego tenemos onicofagia, ¿no? Comerse las uñas, ¿no? Lo cual va a llevar a problemas digestivos, y generalmente está asociado con problemas de ansiedad. Acá vamos a ver las líneas de View que les mencioné, son líneas transversales, una hendidura transversal. La uña dejó de crecer de un momento a otro. Y eso por las causas que mencioné. Enfermedades severas, ¿no? También puede haber un infarto, sarampión, una enfermedad severa, ¿no? Sería interesante ver, pero es muy probable que en los pacientes que han tenido COVID severo se pueda desarrollar esa línea de View, ¿no? Pero, bueno, habría que ver si se va a poder hacer este estudio, ¿no? Tendrían que hacerlo ahora. Antes de que pasen los casos severos, ¿no? Porque los casos severos se han visto generalmente en julio y agosto. Ahora tenemos casos un poco más leves. No es contagioso y, bueno, no hay un tratamiento específico. Acá tenemos bruces, golpe, uña golpeada o golpe en la uña o traumatismo de uña, ¿no? Una astilla, una imagen de astilla, por ejemplo, en un lado, y los otros, los hematomas subunguiales. Entonces, ¿qué son?
Son manchas congeladas de sangre oscura ubicadas entre la placa de la uña y el lecho unguial. No es contagioso. Tenemos acá los sabañones, o tenemos acá bunions, que llaman, que también se conocen como estas prominencias óseas, digamos, por el calzado, ¿no? Son proyecciones de metatarsos y las falanges que se ven generalmente en el dedo gordo, en el primer dedo del pie, ¿no? Entonces, esto puede verse por debilidad en articulaciones o por mal uso de calzado, ¿no? Entonces, en estos casos no hay acciones, no hay contagio. Como chilblains, que son, o algunos los españoles le llaman sabañones, ¿no? Sabañones son lesiones, o perniosis también le llaman, perniosis, son lesiones dolorosas o también pruriginosas alrededor de la uña, ¿no? Generalmente expuesto al frío o a pobre circulación. Pero esta perniosis, como se ve a poco circulación, también se ha encontrado en lupus y enfermedades autoinmunes, ¿no? Importantes. No es contagioso tampoco. La verruga vulgar, acá podemos ver los dedos. La verruga vulgar, verruga común, generalmente asociada a inmunodepresión. En el último dedo vamos a ver como unos cachitos. Esos se parecen a la enfermedad de Bourneville que les mencioné, ¿no? Pero en general, las verrugas son asociadas por infección viral, ¿no? Es contagioso, ¿no? El paciente toma sin cubrirse esa lesión se va a contagiar. Luego tenemos las verrugas plantares, que son como lesiones córneas, que pueden ser pequeñas o extensas, y son causadas por papilomavirus. Están generalmente en la zona del talón, ¿no? Puede tener una imagen en forma de coliflor. Puede ser o no dolorosa y se puede contagiar se puede contagiar estas lesiones cuando se usan duchas comunitarias, también se pueden contagiar en las piscinas o si comparten el calzado, ¿no? Acá tenemos callos y cementos córneos, son pedazos de piel dura, son placas que se van a producir por la constante fricción de esa zona del cuerpo. Hay que usar ablandadores, a veces se usa ácido acetilsalicílico tópico, ¿no? Para mejorar las lesiones. No es contagiosa. Luego tenemos dermatitis. Usted ve en la mano del paciente, dermatitis de contacto, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado manejando el paciente, ¿no? A veces es cemento, otras lesiones. Y ustedes ven en la muñeca las lesiones, generalmente, puede ser por una dermatitis de contacto, ¿no? Entonces, enrojecimiento y picazón son los síntomas típicos de la dermatitis, ¿no? Luego tenemos las lesiones de diabetes, pie diabético. Acá podemos tener zonas de necrosis cutánea, a veces hueso expuesto, etc. Las complicaciones más severas son úlceras y gangrena, ¿no? Entonces, en el tratamiento, digamos, se recomienda manejar las lesiones con un especialista. Luego tenemos eczema de la piel, eczema de la uña, que lesiones que pueda afectar el eponiquio, la placa de la uña y el lecho unguial, ¿no? Es raro, no es contagioso. Uña en cáscara de huevo. En este caso,
La placa unguial es débil y anormalmente flexible. En este caso, la debilidad de la placa unguial está causada por enfermedad crónica de origen nervioso o sistémico. Luego tenemos uñas, ¿no? Colgantes, causadas por daños menores o irritación, a veces cuando el paciente se muerde, ¿no? Esas uñas colgantes hacen que la cutícula se divida, ¿no? Y va a aparecer un pico que está creciendo alrededor de la placa, ¿no? Tenemos fisuras del talón que se forman de callos y están relacionados con sequedad de la piel, ¿no? Pero también pueden ser micosis. Luego tenemos la coiloniquia, como les mencioné, uña en uña en forma de cuchara, uñas en cuchara, que se ven en la enfermedad de Patterson-Kelly o Plummer-Vinson, ¿no? Que es disfagia con anemia, generalmente mujeres. Entonces acá pueden ver cómo se forma como una cuchara, causada por anemia, por deficiencia de hierro, o podría ser congénito también. Manchas de neoconiquia, manchas blancas, son causadas por traumas pequeños a la matriz, ¿no?